Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. La verdad que es un gusto. Hace más o menos un mes tuvimos el honor de que esté en nuestro programa un joven talentoso, un joven que estudia los temas, que se preocupa por lo que ocurre en la sociedad, en nuestro país, los argentinos, por supuesto. Un estudioso que es licenciado en Comunicación Social. Y bueno, le voy a saludar a Jorge para que hablemos ya de los temas, porque primero te agradezco tu presencia, Jorge. Gracias. Segundo, te digo que quedé muy satisfecho con la vez anterior que estuvimos hablando. Y como te dije al final aquella vez, quiero que sigamos hablando en televisión, fuera de la televisión. Lo importante es saber qué piensan y qué quieren para el país jóvenes de 36 años como nosotros. Ajá. Así que te dejo en el uso de la palabra para que elija el tema que vos quieras. Yo creo que estamos viviendo un momento de la Argentina que es muy importante. Se transita con dolor los dos temas que están en boga, la inflación y la corrupción, impactan en dos campamentos diferentes. Exacto. En términos políticos, y impactan a toda la sociedad y preocupan a toda la sociedad, amén de los colores políticos y amén de los intereses de los políticos. La inflación a lo largo de estos meses se convirtió en la principal preocupación de los argentinos, y todavía la preocupación por la inflación no mella al gobierno, porque todavía subsiste la idea de que el gobierno la puede arreglar. Ahora, eso es una cuerda que se tensa todos los días. Todas las familias pasan mes a mes, y cada mes se hace un poquito más complicado, y cada mes para esas familias es más complejo sostener también el argumento de que Macri lo puede solucionar. El oficialismo se metió en su propia autoprofecía, ¿no? Diciéndole a la población que el segundo semestre iba a ser mejor. Si vos me permitís una pequeña interrupción, me acuerdo textualmente lo que dijiste la vez anterior. Justamente coincidiendo con tu coherencia en esto, porque más o menos dijiste esto, el segundo semestre era antes de que se cumplieran los 6 meses. Dijiste también, y por ahí algunos dicen, en el último trimestre. Dijiste. En el último trimestre. Me acuerdo que dijiste eso. Y hay gente hablando de febrero. Todavía sí. me quedan las cosas que dicen los jóvenes. Si, como dicen en mi barrio, si resulta que el segundo semestre son los padres y era una fantasía, me parece que el gobierno va a pagar un costo por eso. Es lo mismo que la pobreza cero, ¿no? Bueno, toda la campaña del oficialismo se sustentó sobre una serie de ideas que son épicas. Claro. Unir a los argentinos, la pobreza cero y la lucha contra el narcotráfico. Estuvo bien en eso Marcos Peña cuando dijo que no era imposible, porque en realidad aunque se reúnan los países más poderosos del mundo, pobreza cero es casi imposible lograr. Es absolutamente imposible, en términos de pobreza cero es imposible. Y la lucha contra el narcotráfico, por las experiencias que hay en otros países, México, Colombia, el día que un gobierno realmente se para de manos y lo enfrenta, son 15 años. 15 años de una lucha cruel, de una lucha muy cruel. Ahora, yo creo que el gobierno plantea esas banderas porque en realidad primero las tenía la opinión pública, ¿no? Claro. Digo, me parece que el macrismo es vector, me parece que el macrismo es síntoma de lo que sucede en la opinión pública, ¿no? Lejos de ser preclaros o de avanzada. Así que por un lado la inflación, que preocupa a la gente, que tensa la cuerda de la confianza. Vos me decías entonces que creía que iban a darnos el 35, 40% en aquella oportunidad, me decías. Hace claro, un mes. La preocupación yo por la coincido inflación. Contigo. La preocupación por la inflación, sí. No, que la inflación a fin de año más o menos... Iba a estar dentro del... Sí, claro, exactamente. Sí. Sí. Me parece también que hay que considerar que una familia que gana 40.000 pesos sufre esto de una manera diferente a una familia que gana 15. Gana 15. En un bajo fondo de la matanza, lo hablábamos también la vez pasada. Hablábamos, sí. Claro, ahora, del otro lado está la corrupción y los argentinos enfrentándose a la idea de que hace muchísimos años, décadas,
que la corrupción se enquistó en el Estado. ¿Y qué hacemos con eso, no? Me parece que lo más importante para los argentinos es tratar de establecer si nuestra queja por un Estado o por una clase política más honesta es una demanda que llegó para quedarse o nuevamente va a ser estacional. Porque no siempre andamos reclamando honestidad, casi siempre andamos reclamando estar bien del bolsillo. Y cuando estamos bien del bolsillo, entonces nos olvidamos de la calidad de los dirigentes, ¿no? Si vos me permitís, yo decía el martes con Julio, lo digo siempre, que los cargos son transitorios, eso tenemos que tener en cuenta, y las conductas son permanentes. Y otra cosa que yo, cuando me opuse a habilitar la reforma del 94 del senador, de 1994, al Pacto de Olivos, yo decía que, en el último párrafo, al final, fundando mi voto negativo, digo, como el bloque autonomista ratifica su posición de que no liquidemos esta sabia Constitución del 1853. Pero decía después que solucionemos los problemas del país, es como si estuviera hablando hoy. Y hablaba, entre comillas, de la enquistada corrupción. 29 de diciembre de 1993. Así que lo que vos decís, estoy ratificando de alguna manera. Hace unos años, en el 2013, empezamos a medir qué percepción tenía la opinión pública respecto de la relación del narcotráfico con la clase política, con la policía y con la justicia. Y ya en el 2013, el 81% de la opinión pública a nivel nacional nos decía que sabía, que estimaba que eran socios. 2013, que el narcotráfico era socio de la política, que el narcotráfico era socio de la policía y que el narcotráfico era socio de la justicia. Es decir, hay una opinión pública que no es tonta hace muchos años. Y si nos ponemos más exigentes como consumidores de política, entonces la política se va a ver forzada a cambiar. Efectivamente. Vos también hablabas allí de que los partidos no existían prácticamente. Los partidos políticos no existían. Que la gente quiere votar más a las personas que a los partidos. Exactamente. Esa Argentina que existió hasta hace 30 o 35 años, donde nacíamos en casas radicales o peronistas. Exacto. Y papá y mamá nos transferían el voto como... O antes, el más antiguo de todos los autonomistas. Bueno, claro. Se transfería el voto como se transfieren todavía los equipos de fútbol, ¿no? Yo le pido a mis hijos que sean hinchas de Colón de Santa Fe. Efectivamente. Vos sos hincha de Colón de Santa Fe. Yo soy hincha de Colón de Santa Fe. Sí, me lo dijiste. Y pobrecitos, ellos van a ser hinchas de Colón de Santa Fe, pero yo no les voy a poder decir a quién votar. Han recuperado un gran presidente en Colón, a don Pepe Viñati. Esperemos. Yo lo conocí cuando era presidente, después lo castigaron duramente y sin embargo volvió ahora. Yo tengo el mejor de los conceptos de don Pepe. Sigue conocerlo por el fútbol. Yo soy fanático de hincha de fútbol también de San Lorenzo. Así que casi nada de la sociedad que fue es hoy, ¿no? Para los televidentes que tienen menos de 35 o 30 años, claro, pensar que un padre le dijera a sus hijos a quién votar es una locura. Y sucedió hace 30 años, que en términos de evolución social no es nada. Los hombres le decían a las mujeres a quién votar. El secreto de la política era colonizar las cabezas de los hombres y los hombres colonizaban sus casas. Un horror. Un horror. Muy bien, eso lo hemos desarmado. ¿Lo hemos desarmado para qué? Como conjunto tenemos que buscar para qué. Y me parece que como conjunto no se lo podemos pedir a la clase política, porque la clase política es la que nos trajo hasta acá. Efectivamente, totalmente. Y la que generó este país. En algún focus group, hace un tiempo un ciudadano me decía a mí que yo estaba moderando el focus group, me decía, mira Jorge, ya en los últimos años gobernaron peronistas y radicales, gobernaron civiles y gobernaron militares. Gobernaron más liberales, más estatistas, más para la izquierda, más para la derecha. Entre todos, la inteligencia sumada de todos nos dejó esto. 35% de la gente abajo de la línea de la pobreza, los chicos zombies caminando en el conurbano por el Paco. Entonces es lógico... El narcotráfico, estando... La penetración del narcotráfico... increíble, ¿no? Es enorme, ¿no? Y si vemos lo que sucedió en otros países... las fases se han ido cumpliendo todas, ¿no? Primero el narcotráfico ingresa subrepticiamente, después corrompe la política y después vienen las demostraciones de poder.
Y después vienen las etapas donde el narcotráfico como organización, que es mucha más dinámica que el Estado, porque hace lo que quiere y no tiene el sistema de toma de decisiones que tiene el Estado, que es un sistema lento, entonces el narcotráfico le disputa territorio al Estado. Y ahí el Estado y la clase política argentina que nos trajo hasta acá, que no pudo con las cloacas, que no pudo con el agua potable, que no pudo hacer veredas para que transitaran tranquilamente las señoras que tienen más de 65 años y se rompen la cadera. Y vivienda, hay un déficit de más de 3.000 millones. Muy bien. 3 millones. 3 Muy millones. Esa clase política que nos trajo hasta acá, que no pudo hacer veredas, se tendría que enfrentar ahora primero al narcotráfico y después a hacer agua y cloaca. Es una locura. Lo que viene para la Argentina hay que tener mucho cuidado, tenemos que estar muy bien como ciudadanos. Bueno, es importante que un hombre joven como vos lo diga. Te digo más, yo creo que si uno sigue en la lucha y todo, primero porque creo que tiene la obligación de hacerlo. Segundo, porque hemos cometido errores y tenemos que tratar de enmendarlos. Tercero, para que los jóvenes como vos no digan mañana usted qué hicieron para que el país mejore. No nos denuncien porque no hicimos. Yo me siento con la obligación de seguir luchando por ese motivo. Totalmente, totalmente. Creo que no es un mérito, es una obligación. Sí. Y me parece que las generaciones que le pueden contar a las subsiguientes las cosas que hicieron bien y las cosas que hicieron mal también, es decir, que pueden transferir su experiencia de una forma no cínica, aportan mucho a la cadena, Sí. ¿no? Ahora los que se equivocaron en algún momento de esta Argentina y siguen defendiendo haberse equivocado, eso hace muchísimo daño, ¿no? Yo me acuerdo que cuando asumí la gobernación lo primero que dije fue, entre otras cosas, ¿no? Le pido a Dios que me dé la humildad necesaria para reconocer los errores. Porque creo que esto es lo importante, uno se equivocó. Sí. Y tiene que decir que se equivocó. Ahora, la opinión pública está mucho más adulta y tarde o temprano va saliendo del cinismo. Doctor, nosotros hicimos una encuesta el mismo día que apareció la información sobre López. Si tenés encuesta, me importaría mucho encuestamos sobre que digan a los televidentes, porque es una forma de que la gente se ubique y sepa Claro. cómo. Esta es una forma de que la gente sepa lo que opina el Lo que conjunto, opina el ¿no? conjunto. Porque uno tiene una opinión individual. Porque somos muy individualistas los argentinos, entonces Sí. es importante que sepamos. No, y porque cada individuo sabe lo que opina uno mismo y lo que mismo. opina su círculo Sí, íntimo, ¿no? íntimo, Bueno, muy totalmente. bien. ¿Qué opinan 40 millones de argentinos sobre el caso López? Una encuesta Eso es muy importante. de 900 casos tomada la misma noche que apareció la información de López. El 66% se sintió indignado, el 22% le resultó esperable, es decir, no se indignó porque No lo sorprendió, diremos. no lo sorprendió, A lo mejor se indignó, pero sin sorpresa. y un 7% cree que esto es una campaña en contra del kirchnerismo. Un 7%, doctor, que me parece muy bajo. Ahora, 66 y 7. Sí, 66, 22 y 7. Ahora, entre kirchneristas en particular, cuando de esta encuesta tomamos solamente las personas que se autodefinen kirchneristas, sabemos que el 49% de los kirchneristas, es decir, casi la mitad de los kirchneristas también se sintió indignado. Es decir, el caso López, 49, casi el 50%. casi el 50% de los kirchneristas se sintió indignado. Es decir, el caso López fue un misil bajo la línea de flotación del barco, donde había mucha gente, equivocado o no, como cada uno quiera verlo, pero que estaba enamorada del kirchnerismo, gente del común, digamos, gente que va a laburar todos los días, que le gustó el proyecto, Vos no estás hablando de los dirigentes que de un día para el otro... No estoy hablando ni de la política ni de la prensa. Entiendo. Estoy hablando de la opinión pública. De la opinión pública. Gente que eso es lo importante. Gente que genuinamente le gustó un proyecto, el 50% se sintió muy tocado por esto. 50% de esa gente. Después tenemos en otra... Pero es un tema positivo, ¿no? Que la gente se vaya, como vos decís, vaya adquiriendo mayor adultez, se vaya dando cuenta de cómo son las cosas. Sí. También reconocer que uno fue engañado es un signo de adultez. Es claro, y de madurez, ¿no? Y de madurez. Y de salida de la posición cínica, ¿no? Cínica, exacta. Okay, esto es importante. Claro, muy bien. Después tenemos en otra pregunta un 86% de la gente, 86 casi la totalidad de la población, que cree que la plata de López es plata que venía de la corrupción. 86 contra un 3%, 86 contra 3, que cree que el dinero era de López legal. 3 sobre 86, imagínate. Contra 86. Después tenemos un 68% de gente que cree que en realidad López era testaferro de alguna figura del kirchnerismo, sin establecer cuál.
68% creyendo que el tipo era testaferro. De alguien del kirchnerismo. Sí. Contra un 14% que cree que no era testaferro de nada y el tema termina en él. Que es el planteo del kirchnerismo duro hoy. Tratar de encapsular el tema. Pero es el 14%, pero es el 68%, imagínate. El 14% cree eso. Es decir, nadie. Muy bien. Por último, esta le va a gustar mucho, el 62% de la opinión pública cree que si la justicia avanza en los casos de corrupción contra el kirchnerismo, en realidad no habría falta de gobernabilidad, contra un 13% que cree que sí. Muchos años, doctor, a mi criterio, estuvo escondido detrás de un árbol el fantasma de que si la justicia avanza contra la clase política se cae todo. ¿En serio? Y esto es una fantasía. Es una fantasía. Es una fantasía en la opinión pública, no es una fantasía en la clase política. Hablábamos con vos también vez pasada del tema del rol que tiene que cumplir la justicia. Y la opinión pública que le está pidiendo a la justicia que actúe vaya, como corresponde. Que vaya hasta el hueso. Exacto. Y que se vayan los que se tienen. Y si se tiene que tambalear, se cae la política, no se cae el Estado. Totalmente de acuerdo. Se cae la clase política. Y que se caiga el que se tenga que caer. Esto es un poco así. Exactamente. Exactamente. Ahora. Una verdadera justicia, ¿no? Una justicia independiente, seria. Y ciega ante los problemas, ¿no? Sí. Como la estatua. Bien. Ahora, ese 13% que cree que sí, que en realidad habría problemas de gobernabilidad, entre peronistas asciende al 33%. Y entre kirchneristas asciende al 23%. Es decir, acá está la comprobación que la idea de la falta de gobernabilidad porque tocan a la clase política es una idea peronista. Me interesaría, disculpame, si vos repetís estas últimas dos cifras. El 13% de la población en general cree que habría falta de gobernabilidad si la justicia avanza, pero ese 13% es el promedio. Entre peronistas, eso en realidad es 33%. 33%. Y entre kirchneristas es 23%. 23%. Es decir, ese fantasma, ese 4 de copas con el cual nos cantaban truco, es un 4 de copas del peronismo. Está bien. En realidad, si pasa algo con la clase política, si empiezan a tirar de la cuerda y la justicia se lleva al kirchnerismo, se lleva al peronismo, se lleva al macrismo, se lleva a todo, doctor, no pasa nada. Ahora, querido Jorge, vos viste que muchos kirchneristas hoy parece que se olvidaron de lo que decían hace un poco tiempo, ¿no? Sí. Y creo que eso le hace mucho daño a los políticos, ¿no? Hace mucho daño. Y incluso el tema de que entra ya a jugar una palabra que se llama acomodo y ventajas personales, que a la gente le produce indignación. Yo creo que a la clase política, doctor, no hay ni siquiera que empujarla, creo que se suicida sola, por impericia, y hace el ridículo frente a la opinión pública por descuido. Yo separaría esta discusión en dos, como lo hacía usted recién. Es muy importante. Por un lugar, la opinión pública, que a una parte de ella muy importante le gustó el kirchnerismo, otra parte cuando se fueron del gobierno quedó enamorada y los extrañó, y está muy bien, me parece muy legítimo. A esa gente el caso López la hirió mucho, y hay un duelo que está transitando en términos emocionales que es muy genuino y que me parece que hay que respetarlo. Y después está lo que está sucediendo en la clase política y en la prensa. En la prensa. Que ahí me parece que es otro juego. Ahí me parece que había gente esperando el momento oportuno y la excusa adecuada para rajarse. Es otro partido, diremos eso. Es otro partido. Ahí había gente buscando el argumento para irse, doctor. Entonces, para un político que quedó embretado dentro del kirchnerismo y que no sabía cómo irse, ahora dice, no, lo del caso López es mi límite, ahora estoy horrorizado, yo no sabía que esto sucedía, y entonces ahora me voy. Y en realidad lo que hay detrás de eso es un gran cinismo. Es muy clara tu exposición y tus números. Nos quedan 2 minutos, Jorge, y yo te pregunto lo siguiente. Vos también nos hablaste de... No distingue la gente del político que actúa con honestidad, aún con errores, y el que actúa para servir a la sociedad, es decir, y el que es deshonesto. En eso no tienen nombres, no han mentido. Tenemos el ranking de honestos que hacemos todos los años. Sí. Le damos a la gente un formulario con 10 espacios en blanco y la gente eso es importante. Escribe, consigna 10 nombres que le parecen honestos y le voy a leer los primeros. ¿Cómo no? El argentino más honesto, percibido por el resto de los argentinos, es Margarita Barrientos.
Mira vos, qué bien. Margarita Barrientos. La segunda es Elisa Carrió. Muy bien. El tercero es René Favaloro. El cuarto es Arturo Ilia. Ah, El quinto es Raúl Alfonsín. lo que ya dijiste me parece muy bien los tres. El sexto es Manuel Belgrano. El séptimo es José de San Martín. El octavo es Margarita Stolbizer. El Qué noveno bien. es el Papa Francisco. Y el décimo es Jorge Lanata. Doctor, entre los dos primeros no hay ninguno que tenga poder real en el Estado argentino. Efectivamente, efectivamente. Muy bien. Lo que nos tenemos que Lo que preguntar, debemos preguntar, el que tiene poder real, ¿cómo está considerado, no? lo que nos tenemos que preguntar es los argentinos a la hora de votar, Exacto. la honestidad. La ¿Es un bien, transparencia, ¿no? es un bien valorable o cuando vemos un político honesto creemos que el sistema se lo va a comer? Efectivamente. Y lo vemos como un buenudo, dicen en mi barrio amigable. Que bueno, sí, tal cual, tal cual. Claro. O que quiere, a ver, yo decía que sí, que los cargos son transitorios, que la conducta es permanente. Yo creo que la gente, pero está, como vos decías hoy, volviendo un poco al tema, porque se nos fue el tiempo, creo que la gente cada vez va a votar más a la persona y la va a analizar con mayor profundidad, ¿no crees vos eso? Yo creo Porque que sos un hombre que está en lo sociológico, que sos licenciado en comunicación social, etcétera. yo creo que sopapo tras sopapo los argentinos vamos aprendiendo que la suerte nuestra y la suerte de los políticos son dos cosas diferentes. Y que tenemos que bregar por la nuestra y que tenemos que enamorarnos menos. Como decíamos en el programa pasado, Exactamente. cuanto más nos enamoramos, más bajamos la defensa de cualquiera. Totalmente. De los anteriores, de los anteriores, de los anteriores, de los actuales y de los futuros. Totalmente. Hay que exigir más y enamorarse menos. Voy a seguir aprendiendo con vos y vamos a seguir hablando, Jorge. Gracias por el espacio. Yo te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Sabes por qué? ¡Más gente tiene Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Asegúrate en Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La verdad que ha sido enormemente valioso lo que acaba de manifestar mi querido joven amigo Jorge Giacobbe, que ha dicho cosas con las cuales coincido totalmente. Y creo que uno que ha recorrido su camino, que ha cumplido en la función pública prácticamente con errores y con aciertos, pero pensando con espíritu constructivo. Creo que las ideologías están perimidas, creo que es importante que no pensemos solamente en el día que vivimos, en la coyuntura, si tenemos más o menos. Creo que todos tenemos que pregonar el diálogo, el espíritu constructivo, el buscar lo mejor para cada uno, el terminar
con pensar que la alfombra roja es para toda la vida, pensar que la conducta es la que vale. Y bueno, yo, transcurrido todo este tiempo, he llegado a la siguiente conclusión. Tenemos la obligación, tenemos el compromiso de servir a la sociedad. Y la sociedad tiene a su vez el derecho, pero yo diría hasta que la obligación, de exigirle rendición de cuenta a aquellos que elige, porque para eso los elige. Tiene que pedirle a aquellos que votan en la elección que fuere, de presidente, de gobernadores, legisladores, de concejales, etcétera, que rindan cuenta de la acción que llevan a cabo. Y con eso, yo hablaba de que en el 93 ya hablaba de la enquistada corrupción, tratar de luchar contra esto, porque decía Jorge que la corrupción ocupa un lugar importante en la preocupación de la gente. Y acá tenemos que pensar que somos seres humanos, tenemos que pensar en nuestros compatriotas, pero nuestros prójimos por sobre todas las cosas. Y creo que nuestra obligación es pensar en grande, pensar en el mediano y largo plazo, pensar en aquellos que menos tienen, pensar en los sectores vulnerables, como se le dice ahora, y que tenemos la obligación de prestarle todo el respeto, todo lo que a ellos legítimamente les corresponde. Si los gobiernos, lo que tienen la obligación de gobernar, se ajustaran estrictamente a lo que dice nuestra Carta Magna, a lo que dice nuestra Constitución Nacional, para que en libertad, permitir que él decía, los partidos políticos que tienen rango constitucional, pero en lugar de fortalecerse, hemos descendido. Yo pertenezco a un partido político y tengo que reconocer que estamos en crisis los partidos políticos. Y la sociedad está votando más a las personas que a los partidos. Y para eso creo que hay que hacer una enorme reforma electoral también, para terminar con la boleta sábana, con aquellos que se esconden detrás de lo que tienen algún prestigio. Habló mi querido amigo Jorge del tema de los honestos, y allí la mayoría de gente que ya no se puede exponer porque ya no están más. Entonces creo que es una cuestión de que entre todos analicemos en profundidad, con espíritu constructivo, pero también estudiando los temas. Yo creo que cualquiera fuere la edad que tengamos, tenemos que seguir aprendiendo y prestando nuestros conocimientos a las generaciones por venir, pero también a los que estamos en condiciones de seguir aportando sin ningún tipo de interés de cargo público, lo que fuere. Yo creo que al país, a los compatriotas, se les puede servir con o sin cargo público. Esa es nuestra obligación, nuestro compromiso. Asumámoslo en plenitud y llevemos adelante la tarea constructiva que todos pretendemos, con honestidad y con coherencia. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.